La frase obra maestra siempre ha traído polémica a la gigantesca comunidad del manga o anime. Hay personas que le dicen obra maestra a cualquier serie que es buena. Hay personas que con muchísima suerte apenas llaman a Berserk una obra maestra. Y luego está la gente que intenta mantenerse en un punto medio, y por fortuna o maldición estoy en ese grupo. Antes de mencionar por qué Vagabond me parece una obra maestra, expliquemos desde mi punto de vista qué te hace una. Hay muchísimas formas diferentes de transmitir sentimientos o emociones al espectador, ya sea con diferentes detalles que enriquecen el manga, ya sea con el arte del dibujo y la pasión que representa la tinta, ya sea con la historia trágica o feliz de un personaje. Básicamente, demasiadas formas de llegar al espectador. Pero lo que diferencia una obra buena de una obra maestra tiene precisamente que ver con los puntos mencionados con anterioridad, ya que la mayor diferencia entre ambas obras es el contenido en estos apartados. Obras maestras como Vinland Saga son llamados como tal porque ámbitos como sus personajes son manejados a la perfección por los mismos. Vinland Saga no solo tiene personajes buenos, cada uno tiene profundidad y un desarrollo que va más allá de una simple historia bien construida. Sus personajes generan contrastes, paralelismos, destacan por su importancia y peso en la historia, demuestran profundidad y desarrollo bien implementado, todo esto en tan solo un personaje de muchos que se pueden crear. Crear un buen personaje es fácil, pero crear 7 excelentes ya es otro tema. Para concluir, la diferencia entre algo bueno y algo excelente es el trabajo que se le dedican a los detalles por más ínfimos que sean. Y Takehiko Inoue, el autor del manga del que les voy a hablar a continuación, se caracteriza por nutrir de detalles el manga más elaborado y profundo que ha creado. La narrativa en una historia es uno de los puntos más importantes, ya que como dije en un pasado, esta es la que nos maneja el cómo el autor quiere transmitirnos sus ideas y sus emociones. De nada sirve tener unas ideas fantásticas y conceptos desarrollados si no los sabes plantear bien. Hay mucha gente que dice que Vagabond es lento, y que los mejores momentos vienen después del capítulo 150. El único problema con su punto de vista es su visión sobre lo que significa Vagabond y su enseñanza hacia las personas que inconscientemente cierran su propio mundo. Ya que en los primeros 5 capítulos nuestro protagonista ya está completamente caracterizado. Es un guerrero sanguinario que escapa de cualquier tipo de moralidad o humanidad e incluso pierde a su mejor amigo en el camino. También, en un par de capítulos nos hacen reflexionar acerca de qué es lo que significa vivir para algo. ¿Qué significa dedicar toda tu vida a un propósito en concreto? Como este manga se ambienta en los comienzos de la época Edo, conceptos insustanciales como la fuerza o la invencibilidad lo son casi todo para los guerreros, como si esto fuera un mero juego sangriento. Los hombres de esa época se masacraban en peleas sangrientas como si de alguna forma esto les hiciera importantes o relevantes dentro de su mundo. Y esto es representado de maravilla por el autor. Cada diferente personaje que tiene interacciones con Musashi le enseña algo diferente. Takuan en los primeros capítulos le habló sobre la vida humana, Inei sobre la verdadera fuerza, Yagyu sobre su infinidad como ser humano, Kohei sobre los lazos que nos conectan con el mundo, Seiyuro sobre la injusticia y el egoísmo, Sasaki Kojiro sobre la conexión contigo mismo y la naturaleza, Densichiro sobre el cambio, los 70 Yoshioka sobre la espiral de muerte y sangre, esta pareja de ancianos sobre la gentileza y la amabilidad, esta humilde familia sobre lo mismo que Kohei, y esta pequeña aldea que le enseñó sobre la empatía y la madurez. No sería una sorpresa decir que Vagabond tiene una narrativa brillante. Cada vez que podrías llegar a pensar que el manga está bajando su calidad, duplica la misma entregándonos diferentes conceptos entregados con una narrativa tan deliciosa en calidad, que es imposible negar que la forma en la que Takehiko Inoue nos narra la historia es absolutamente brillante. La trama en una historia es el eje principal de todo, ya que sin una buena trama no pueden haber buenos personajes o una buena historia, y Vagabond en esta ocasión, otra vez más, se lleva la medalla de oro. La trama de este manga en su mayoría es protagonizada por Miyamoto Musashi y su viaje de autoconocimiento por todo Japón. Debido a lo que mencioné anteriormente acerca de la época en la que se ambienta este manga, la trama del mismo es demasiado orgánica y única. Cada concepto implementado está metido de una forma magnífica por el autor. Temáticas como la fuerza o lo que significa verdaderamente ser fuerte son desarrolladas a la perfección porque algo tan salvaje como una batalla a muerte no es un concepto remotamente pequeño. Y esto es construido casi siempre desde la perspectiva de Musashi. La trama es bastante simple. Takeso es nuestro protagonista y recorrerá todo Japón en busca de enemigos fuertes para derrotarlos, consagrándose él como invencible bajo el sol. Y como dije antes, la maravilla de las temáticas presentadas son lo simples que son. Uno pensaría que ver a un guerrero perseguir la fortaleza e invencibilidad por 330 capítulos será aburrido, pero es exactamente ahí donde nos debemos detener. El eje principal son esos conceptos, claro, pero la forma en la que la trama trabaja tales temáticas hacen que Vagabond trascienda como obra. Este manga no es solo muerte y sangre, sino es amabilidad, gentileza, inocencia, descubrimiento, entendimiento, paz, aprendizaje, experiencia, felicidad, descenso, tristeza, miedo, cambio. Siempre que se habla de un viaje en un manga, uno atribuye esas palabras a estos conceptos: aprender, descubrir, entenderte. Pero estos viajes siempre comienzan con un propósito mayor que los respaldan: venganza, esperanza o redención. Pero aquí no. Takeso comienza su viaje con un propósito que no tiene sentido, pero conforme van pasando los capítulos se construye a Miyamoto Musashi como un hombre desde cero, aprendiendo de lo hermosa que es la vida con cada encuentro que tiene y con cada vivencia que experimenta. Con una trama así de completa es dificilísimo que los secundarios no puedan brillar, ya que estos son el eje de la evolución del protagonista, y esto genera lo que para mí es uno de los mejores cast de personajes que jamás existieron.
Como dije anteriormente, Vagabond tiene el molesto hábito de hacer personajes excelentes todo el tiempo. Cada personaje que se ha introducido en la obra no está aquí porque sí. Todos y cada uno están donde están por una razón, tanto Inshun para enseñarle el miedo a Musashi, o Kohei para enseñarle sobre los lazos de aprecio. Cada personaje de acá de alguna u otra forma influye ya sea directa o indirectamente con la evolución de nuestro protagonista y con la evolución del manga en general. Y esa influencia no es el eje principal del personaje en cuestión. De hecho, lo que brilla más del antes mencionado no es su aporte narrativo al protagonista, sino su propia participación como individuo. Tenemos a Matahachi, un personaje que recorre un largo camino de desdicha y mala suerte generada por él mismo. Su vida completa ha sido un absoluto fracaso por el patético conjunto de decisiones que tomó a lo largo de estos años. Pasan los capítulos, las semanas y los meses y nunca demuestra realmente haber cambiado en algo. Sigue estancándose en lo mismo y en lo mismo, demostrando que no quiere o más bien no puede salir del ciclo en el que está, precisamente porque es un cobarde. Porque no tiene autoestima, no tiene confianza en sí mismo. Esas escenas donde finge aquella seguridad y franqueza no es más que una máscara que lo único que genera es hacerlo sufrir más y más. Matahachi sin duda es uno de los mejores personajes de la obra, y si sigo hablando de él el video durará más de lo que tiene que durar, pero les prometo que en un futuro le dedicaré algo, se lo juro. Por otro lado tenemos a Taquan, uno de los mejores personajes secundarios que jamás he visto. Si tuviera que mencionar un personaje que ha logrado influir a niveles estratosféricos en la obra, este sería él. Al tener ideales budistas, su contraste con nuestro protagonista y con el Japón a comienzos de la época Edo provocan que brille aún más su caracterización, porque a Taquan podemos verlo como nuestros ojos y a la vez como nuestro maestro. Gran parte del desarrollo de Miyamoto Musashi es valorado desde su perspectiva, ya sea en la batalla contra Denshinjiro, donde el monje asustado y horrorizado por lo que vio simplemente siente pena por Musashi, o por ejemplo su último momento en el manga que me encanta, que es su reacción al enterarse de que Musashi pidió de rodillas comida para su pueblo. Taquan es un personaje demasiado único y tiene una esencia que no le he visto jamás en otro personaje, ya que influye en la trama de una forma tan especial que simplemente me vuela la cabeza. Y por último tenemos al segundo mejor personaje de toda la obra, solo superado por el mismo Miyamoto Musashi. Sí, les estoy hablando de ese monstruo inocente que nació con una espada hilada a su alma, Sasaki Kojiro. El antagonista de Vagabond es uno de los personajes más únicos que jamás he visto. A lo largo de mi vida he presenciado cientos de villanos y antagonistas diferentes, pero nunca alguien como él, sin haberse enfrentado directamente en combate. Considero a Kojiro como tal porque es el némesis de Musashi. Ambos son exactamente iguales temáticamente, pero a la vez son demasiado diferentes. Y es eso precisamente lo que genera un conflicto y un acercamiento entre estas dos bestias. Cada vez que se encuentran, ambos se conectan espiritualmente. Ambos pueden estar haciendo una actividad brutal y sanguinaria juntos, protegiéndose la espalda mutuamente, y a la vez pueden estar jugando a partir un muñeco de nieve por la mitad con una vara de madera. Lo maravilloso de este personaje en sí es como Takehiko Inoue le dio tanto tiempo en pantalla para que pueda brillar por sí mismo, y esa calidad que maneja individualmente cuando interactúa con otros personajes provoca que la escena y los personajes entrometidos en esta tengan más profundidad en su desarrollo. Me explico. Nosotros ya sabíamos que Takezo en un pasado estaba conectado consigo mismo. Era uno con el cielo y la tierra de una montaña, pero esa conexión con el mundo se desvaneció por la existencia de un propósito carente de sentido como buscar la invencibilidad. Pero lo maravilloso acá es que ese recuerdo de su conexión con la naturaleza vuelve cuando observa a Sasaki Kojiro, una persona en sintonía consigo mismo y con su alrededor. La inocencia en el estado más puro del concepto. Alguien que siendo sordo tuvo toda su vida para poder escucharse a sí mismo. Es por eso que la presencia de Kojiro alivia y a la vez molesta a Takezo, porque Kojiro es la representación más grande de aquello que perdió por su inmadurez. Generar tantos conceptos y contrastes en un solo encuentro solo demuestra que Kojiro es un personaje escrito a la perfección. Takehiko Inoue no tiene que hacer un encuentro demasiado específico con un contexto demasiado forzado. Al estar tan bien escritos ambos personajes, solo basta que estos dos se encuentren para generar una escena profunda y filosófica, ya sea en un campo de batalla o en un jardín lleno de nieve. La esencia de todos los personajes de Vagabond es única, pero esta no sería bien caracterizada y conceptualizada si no es plasmada por un estilo de arte que logra comunicar los sentimientos y emociones de los mismos. Y curiosamente Vagabond también tiene esto, y de sobra. Vagabond posee un estilo de dibujo particularmente detallado, realista, bello y muy trabajado. A pesar de que no lo parezca, es un manga que se publicaba de forma semanal, por lo que el mérito de Takehiko Inoue para tener semejante nivel de trazo y detalle en tan poco tiempo es cuanto menos impresionante. El autor usa un pincel de caligrafía para realizar su arte, lo cual le da un toque orgánico a sus dibujos, a costa de que este pincel es muy complicado de usar y cualquier movimiento en falso puede echar a perder un dibujo. Utiliza un estilo naturalista que trata de recrear la vida tal cual es. Los animales, los árboles, montañas, suelos, casas, dojos, todo está hecho con la intención de recrear la realidad de forma fidedigna y natural. Vagabond busca en los detalles mundanos y en los objetos cotidianos la
perfección y armonía de este mundo. Hay un contraste entre la naturaleza tan armónica de sus escenarios y sus seres humanos oscuros, envueltos en una espiral de odio, matándose unos a otros en sangrientas batallas llenas de crudeza y salvajismo. También se hace uso de la acuarela cuando el autor pretende expresar un sentimiento en específico o simplemente destacar un momento determinado de la historia. Los personajes, sutilmente, poseen auras que pueden representar o bien sed de sangre o su comunión con el gran todo. En ciertos personajes se cambia el color de ojos por uno blanquecino que expresa en profundidad su situación y pensamientos en ese mismo momento. Vagabond encuentra la belleza de la vida no en un romanticismo idealista, en ideologías concretas sobre cómo funciona el mundo, sino más bien en la aceptación en vez del rechazo, en ser uno con el todo, ver el ciclo eterno de vida y muerte y encontrar en uno mismo la infinitud de todo. Aunque los personajes no sean capaces de entenderlo por estar en una espiral de odio y asesinato, esta verdad les perseguirá hasta que entiendan que no hay ganadores en la vida. Solo los que, irónicamente, son capaces de escapar de esa espiral han logrado avanzar y estar un poco más cerca del propósito del manga: ser uno con el cielo y la tierra, el esclarecimiento interior de todas las impurezas del alma, la grandeza espiritual de quienes entienden cuán infinitos son al encontrar en uno mismo un reflejo de todo el universo. Llamar algo como una obra maestra trae polémica a como de lugar, ya sea porque el nombre obra maestra está bastante prostituido o porque no existe nada perfecto en el mundo. A mí sinceramente me valen verga todo lo que digan los demás. Para mí una obra maestra tiene que alcanzar un nivel de calidad muy grande para lograr cautivarme de alguna forma. Steins Gate, por ejemplo, para mí es una obra maestra, pero también tiene bastantes pequeños errores que no benefician al veredicto final. Pero el pic de calidad del anime de Steins Gate es tan pero tan bueno que no llamarlo obra maestra me parecería un insulto al buen gusto. Para alcanzar un pic de calidad en tu manga o anime, no solo tienes que hacer un par de cosas bien o excelentes, tienes que hilar todos los conceptos, temáticas, apartados que hacen destacable a tu obra, y con todo eso conectado, generar una situación o situaciones que narrativamente estén bien planteadas o tengan profundidad. Y con todo eso conectado, generar una situación o situaciones que narrativamente estén bien planteadas o tengan profundidad. Pero bueno, no soy mangaka todavía, así que no soy la verdad absoluta a la hora de decir qué es lo que te hace un manga excelente, ¿o no? Pero lo único que sí puedo decir seguro de mis palabras es que Vagabond es una puta obra maestra. Shigeki es el mejor personaje de toda la historia del anime y bueno, hasta la próxima.